Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este último trimestre del año estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy importante, muy interesante. Y en esta semana, que ya estamos básicamente en el final de esta semana, tenemos un tema también muy interesante. El tema de esta semana se llama Según el orden de Melquisedec. Tema muy interesante que hemos estado desarrollando, pero antes de continuar quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6, verso 19 y verso 20. Y ahí leemos así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Con este pensamiento quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que nos acompañe en el estudio de su palabra. Queremos agradecer por encontrarnos a través de este medio y juntos compartir el estudio del día de hoy. Queremos pedir que su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes, hablarnos a nuestro corazón y que sus buenos ángeles nos puedan asistir en las cosas que hemos de estudiar este día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título La nación de Israel. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿Cómo esta iglesia es la verdadera nación de Israel? Esto es, ¿cómo es que la iglesia constituye la nación de Israel? La verdadera nación de Israel. Porque hoy día existe la nación de Israel, pero se refiere a una nación geopolítica en un lugar específico o la iglesia. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, y allí vamos a leer el verso número 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. La palabra de Dios nos dice entonces que el reino de Israel le fue quitado a Israel mismo y le fue dado a alguien más que diera fruto según se requería. Muy bien. Y ese alguien más entonces no es Israel mismo, sino algo más. Vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Pedro. Allí vamos a leer el capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y leemos allí el verso 9 y después el verso número 5. Y leemos así: pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así que entonces, hoy ya no es la nación, sino el pueblo adquirido. Hoy ya no es más una nación física, pero un reino espiritual. Y entonces la iglesia se constituye este reino espiritual del cual la palabra de Dios nos enseña. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable también. Y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Deseo a todas las gentes, en la página 432, nos explica de esta manera: los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión.
Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios. No procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Esto es, el declararse hijo de Abraham significa que vives y tienes las mismas cosas que Abraham. Muy bien, ¿estamos entendiendo cómo? Ahora vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Y este se encuentra en el Deseado de todas las gentes, en la página 432, y nos explica de esta manera. Dice así: los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios. No procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces aquí tenemos este texto interesante que es lo que nos explica cuál era la situación en la vida de Abraham y la pretensión que algunos tenían en relación a ser el pueblo de Israel. La realidad del pueblo de Israel es que si vivías la vida de Abraham, esto es, confiabas en Jesús, aceptabas a Jesús, podrías ser un hijo de Abraham. No apenas por decir que eres, sino por vivir de acuerdo a su voluntad. Pero vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo está escrito. Una vida movida por el espíritu de los apóstoles, al creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Muy bien, esto es vivir de acuerdo a lo que debe hacerse, es lo que produce esa sucesión apostólica y esa nación santa de la cual Dios nos constituye. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que está escrito allí en nuestra siguiente pregunta. Y ahí leemos de esta manera. Miren cómo dice. ¿Cómo podemos formar parte de esta nación? Esto es, ¿cómo vamos a ser parte de esa nación que ya no es una nación física, pero es una nación que viene a ser la iglesia y que es espiritual? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos aquí. En el libro de Mateo, capítulo 7, y en el verso número 24 al verso número 27 leemos de esta manera. En fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cómo podemos ser parte de esa nación? Bueno, obedeciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos pide. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2 y el verso 37 hasta el verso 41, y después ahí vamos a leer el verso 47. Y allí leemos de esta manera. Al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para
cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Cómo puedo ser parte entonces de esa nación, de ese pueblo, de esa iglesia? Bueno, arrepentirnos, convertirnos y bautizarnos en el nombre del Señor Jesús, en el cuerpo de Cristo, para ser parte de esas cosas que hemos venido hablando. Pero todavía hay más. La palabra de Dios tiene algo más todavía que explicarnos. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, y allí vamos a leer el verso 26 hasta el verso número 29. Y leemos de esta manera: así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, conforme a la promesa, herederos. Esto es, si nos bautizamos en Cristo Jesús, venimos a ser de Cristo. Y si somos de Cristo, somos también descendientes de Abraham, herederos de la promesa. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo venimos a ser parte de esa nación? Bueno, siendo parte de estas cosas que hemos venido diciendo. ¿Nos damos cuenta? Y bautizándonos en el pueblo de Dios, por supuesto. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 258, nos explica: unirse a la Iglesia es una cosa y vincularse con Cristo es otra muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la Iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Muy bien, es muy importante que en el tiempo de los judíos, no por el hecho de nacer judío, será judío verdadero. Muchos de estos judíos no aceptaron a Jesús. En la actualidad, muchas personas se pueden unir a la iglesia. No por unirse a la iglesia quiere decir que están salvados, pero tienen que tener una unión con Jesús también. Muy bien, es muy importante esto. Esto es, unirse a la iglesia tiene su importancia, pero también tiene su importancia el unirse a Cristo. Hay personas que se pueden unir a las iglesias, pero no se unen a Cristo. Muy bien, es importante que nos unamos a Cristo, pero también nos unamos a la iglesia. Pero vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: se han anotado sus nombres, sus nombres han sido registrados, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil. Entonces, cuando no estamos unidos a Jesús, esto es lo que ocurre. Puede que nos bautizamos, puede que nuestro nombre esté en los libros de la iglesia, pero la gracia de Cristo no ha hecho un trabajo en nuestras vidas. Esto es, no estamos unidos a Cristo. Y si esto no ocurre, viviremos una dificultad porque no tendremos gozo de servir a Jesús, no tendremos gozo de hacer las cosas de la iglesia. Nos resultará una vida cristiana muy difícil. Por eso la importancia de unirnos a Cristo y también unirnos a la iglesia. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos, pueda ayudarnos según su misericordia y bondad, y que al estudiar estas cosas podamos unirnos a Jesús cada día, y también, si no estamos unidos al pueblo de Dios, podamos unirnos también a Él por medio del bautismo. Guárdenos, ayúdenos, condúcenos cada día y denos un buen espíritu. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Recuerda que si estos materiales son de ayuda en tu vida espiritual, no te olvides compartirlos, no te olvides suscribirte y sobre todo orar por nosotros. Nosotros estamos orando por ti y esperamos que este material sea de una bendición para tu vida. Por hoy hemos concluido y te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Bendiciones.